Saturno gira en silencio, allá lejos, pero una luna lo está robando todo. Titán. Su nombre suena antiguo, pesado, casi prohibido. Y cuando uno se acerca a él, descubre algo que no debería existir en un mismo mundo. Ríos, niebla, lluvia, costas y hasta una clase de cielo que parece vivo. La escena es tan extraña que obliga a mirar dos veces. Porque Titán no se parece a una luna, se parece a un secreto. A simple vista, además, es un coloso. Entre las muchas lunas de Saturno, es la más grande por mucho. Tiene un tamaño que la vuelve casi un planeta pequeño, y aún así permaneció escondida durante siglos tras una cortina naranja. Piense en eso un momento. Un mundo entero allí fuera, visible incluso para astrónomos aficionados, pero cubierto por un velo que no dejaba ver su rostro. Durante mucho tiempo, Titán fue más rumor que paisaje, más sospecha que certeza. Y entonces llegaron las primeras miradas cercanas. Las ondas iniciales pasaron sin revelar gran cosa, pero dejaron una impresión inquietante. No era un cuerpo seco y muerto. Había atmósfera, había capas, había una presencia densa, espesa, casi obstinada. No una esfera fría suspendida en el vacío, sino algo más parecido a una bruma cerrada sobre un terreno desconocido. Eso cambió todo. Porque una luna con atmósfera ya no es una simple piedra, es otro tipo de mundo. Ahora imagine esta imagen. Cierre un instante los ojos y véala. Una superficie lejísima, bañada por una luz débil, bajo un cielo que no es negro ni azul como el nuestro, sino amarillento, borroso, casi ahogado. Allí arriba, la atmósfera se extiende muchísimo más de lo que uno esperaría. Es tan profunda que parece una muralla levantada por la naturaleza para esconder lo que hay debajo. Y debajo de esa muralla, Titán guarda su primera gran anomalía. La temperatura allí es brutal, fría hasta la inmovilidad, tan fría que un gas familiar para nosotros, el metano, puede cambiar de forma y volverse líquido. Eso significa algo inmenso. Significa que en Titán existen nubes, lluvias y canales hechos con una sustancia que en la Tierra usamos para cocinar. Suena imposible, pero esa es precisamente la clase de imposibilidad que Titán convirtió en paisaje. Donde aquí hay agua, allí hay metano. Donde aquí hay lluvia, allí cae otra química. Y cuando eso ocurre, el mundo cambia de rostro. La idea que empezó a perseguir a los científicos fue simple y aterradora a la vez. Si el metano puede estar líquido, entonces Titán podría tener ríos de metano. Podría tener lagos de metano, tal vez hasta mares enteros. No estamos hablando de una metáfora, hablamos de un escenario real, físico, con superficies moldeadas por algo que aquí asociamos con una cocina, no con un planeta extranjero. Y cuanto más se pensaba en ello, más evidente se volvía que Titán no era una rareza menor. Era una ventana a un tipo de mundo que no esperábamos encontrar. La sonda Cassini fue enviada a Saturno para mirar de cerca a esa familia de lunas, y entre todas, Titán terminó siendo la más inquietante. Llevaba consigo un pequeño módulo de descenso llamado Huygens. Ese descenso se convirtió en una de las escenas más extrañas de la exploración espacial. Imagine una cápsula atravesando una atmósfera tan espesa que casi parecía flotar. No caer, flotar y caer al mismo tiempo. El viaje hacia la superficie tomó horas. Horas de descenso lento, de giros, de imágenes borrosas, de datos que se perdían mientras una luna remota iba revelando su piel capa por capa. Y aquí viene lo más impactante. Huygens no llegó a un desierto muerto. Lo que encontró parecía un paisaje conocido y extraño a la vez. Un terreno relativamente plano, sí, pero atravesado por formas que recordaban ríos secos, cauces y pequeñas piedras redondeadas. Piense en la sensación de estar viendo algo que debería ser imposible tan lejos del sol. Piedras lisas, lechos vacíos, marcas de flujo. Un paisaje que parece haber sido trabajado por un líquido que ya no está. Eso abre la primera gran herida del misterio. Si hay cauces, ¿dónde está el fluido que los formó? Si hubo ríos, ¿por qué algunos aparecen secos? No es una pregunta menor, es el centro del enigma. Porque cada canal, cada curva, cada depresión sugiere una historia escondida bajo la superficie. Y en Titán, las respuestas nunca llegan sin más preguntas detrás. En los años siguientes, otras observaciones reforzaron esa impresión. Se vio que la atmósfera no era una masa simple, sino un sistema de capas. Arriba, más tenue y fría, más abajo, más densa. Y en medio, una neblina anaranjada tan persistente que borraba el horizonte. Un mundo así no se muestra de golpe, se deja ver a pedazos. Primero la niebla, luego la sombra, después una franja de terreno. Y solo al final, si tiene suerte, una pista de lo que ocurrió allí. Mire esa atmósfera por un instante, no como un dato, sino como una presencia. En la parte alta, Titán tiene una especie de techo gigantesco, mucho más alto de lo que uno imaginaría. Luego, al bajar, la neblina se espesa y se vuelve ámbar. Más cerca de la superficie, el mundo empieza a insinuarse. Todo llega amortiguado, como si la luna respirara detrás de una cortina cerrada. Eso la hace todavía más inquietante.
Lo que desconcertó a los investigadores fue que esa cortina no era uniforme por casualidad, era parte del proceso. Titán fabrica su propia atmósfera química en lo alto, en una región casi imposible de imaginar. Allí, a gran altura, se producen compuestos orgánicos complejos. Dicho en palabras simples, una enorme fábrica natural de moléculas. Un taller químico suspendido sobre una luna helada. Y esa fábrica no trabaja en silencio, tiñe el aire, lo espesa, lo vuelve opaco. La consecuencia es devastadora para cualquiera que intente observar el suelo desde lejos. La luz solar apenas atraviesa esa muralla. El día en Titán no se siente como un día, se siente como una penumbra ácida, como una mañana que nunca termina de abrirse. Imagine estar parado allí, bajo un cielo bajo y amarillento, viendo una claridad débil filtrarse a través de capas de humo natural. La escena no inspira paz, inspira cautela. Y sin embargo, debajo de esa penumbra, el paisaje tiene algo familiar. Hay montes bajos, hay canales, hay llanuras extensas, pero nada es exactamente lo que parece. Los puntos más altos apenas sobresalen un poco del terreno. Todo parece suavemente modelado, como si el tiempo hubiera limado las aristas con una paciencia brutal. No hay cumbres majestuosas, no hay cañones gigantes. Hay una especie de modestia geológica que vuelve todo más inquietante. Como si Titán prefiriera esconder su tamaño real. Entonces apareció la otra gran sorpresa. Algunos análisis sugirieron que, donde la sonda tocó suelo, quizá había caído en un cauce seco, un antiguo lecho de río. No un río de agua, sino de metano. Y lo que quedó allí fueron pequeños guijarros de hielo, redondeados, silenciosos, como si hubieran sido lavados por corrientes que ya no existen. Esa imagen es poderosa, porque obliga a pensar en movimiento donde ahora solo hay quietud. Pero todavía faltaba la parte más desconcertante. Si hubo ríos, ¿por qué estaban secos? Una posibilidad es que Titán viva ciclos climáticos, con lluvias de metano que llenan los cauces y luego los vacían otra vez. Otra posibilidad apunta bajo la superficie, a depósitos subterráneos que alimentan esas corrientes desde abajo. Ambas ideas tienen algo en común. En Titán, el líquido podría aparecer y desaparecer como un fantasma frío. Y eso vuelve todo más difícil de atrapar. Para el observador distraído, Titán podría parecer solo una luna rara. Pero no lo es. Es un mundo con clima, con superficie, con química activa y con una historia que sigue escribiéndose. Recuerde esto, porque es la clave de todo. No estamos viendo una piedra congelada. Estamos viendo un laboratorio natural escondido detrás de una atmósfera espesa. A medida que Cassini siguió acercándose, reunió nuevas imágenes y nuevos datos. Y entonces Titán empezó a mostrar algo todavía más serio. Su atmósfera no solo ocultaba el paisaje, también estaba creando condiciones únicas en toda la región alta del cielo. Allí arriba, donde casi no llega la luz, la química trabaja sin descanso, y lo que produce podría ser mucho más importante de lo que parece a primera vista. Porque en ese nivel superior se está formando una clase de materia que no se ve en ninguna otra parte con tanta intensidad. Una fábrica de moléculas orgánicas complejas. Una fábrica gigantesca. Y eso es solo el comienzo. El metano, el nitrógeno y el hidrógeno reciben la luz del sol y cambian de naturaleza. Arriba, en esa oscuridad helada, la radiación rompe las moléculas y las vuelve más complejas. Luego empiezan a caer, despacio, como polvo invisible que busca una tumba en la superficie. A unos 200 a 250 kilómetros de altura aparece el segundo estrato. Es una neblina densa de tolinas, una especie de humo químico. En la Tierra, algo parecido sería el hollín que deja el fuego cuando algo arde sin limpieza. Pero aquí no hay chimeneas ni bosques, hay cielo. Y todavía más abajo, cerca de los 200 kilómetros, surge el tercer nivel. Está dominado por etano, otro gas que completa ese extraño edificio atmosférico. Mire esta imagen mental con calma, no es una sola nube. Es una fábrica suspendida sobre un mundo entero. Lo más inquietante es el efecto que produce. En la Tierra, la atmósfera atrapa calor y lo devuelve a la superficie. Aquí sucede casi lo contrario. La neblina de tolinas y el etano forman una barrera que deja el calor solar arriba, mientras el suelo permanece en un frío brutal, cercano a los menos 290 grados Fahrenheit. Arriba una cubierta, abajo un hielo que parece inmóvil desde siempre. Y aún así, ese lugar tiene clima. No un clima tranquilo. Un clima que cambia con rapidez. Mucho más rápido que el de nuestro planeta. Algunas veces incluso se desencadena un temporal de metano que parece salido de otro siglo. Imagine ahora el ecuador de esa luna. Mire con la mente la escena captada desde Cassini. El frente de nubes tenía una forma tan extraña que recibió un apodo perfecto, la flecha. Se extendía por una región inmensa, más grande que muchas ciudades juntas, y cuando cayó, no cayó agua, cayó metano. Ese detalle lo cambia todo. No era una lluvia familiar, de esas que golpean los tejados y levantan olor a tierra mojada.
Era una lluvia lenta, pesada, casi elegante. Gotas de hidrocarburo descendiendo con una calma que aquí resultaría absurda. Uno podría creer que bastaría con apartarse, y en cierto modo, allí sería posible. Huygens y Cassini confirmaron después que la atmósfera de Titán se parece a la nuestra en algo esencial. Está hecha sobre todo de nitrógeno, pero también guarda metano, alrededor de un pequeño porcentaje que, en ese mundo, pesa como una sentencia. Porque no es solo un ingrediente más, es el corazón de toda la química visible. Piense en esto, en la mayoría de planetas y lunas, la química importante ocurre cerca del suelo, allí donde está la roca, el hielo o el mar. En Titán, no. El gran reactor está suspendido a cientos de kilómetros sobre la cabeza, y desde ahí descienden compuestos orgánicos como si el cielo mismo estuviera fabricando materia prima para una historia aún no contada. Esa es la razón por la que Titán fascina tanto. Todo apunta a una especie de lluvia de moléculas, una lluvia lenta, constante, silenciosa. Y por un momento, eso lo acerca de forma incómoda a la Tierra primitiva. Hace más de 4.500 millones de años, nuestro planeta también recibió una cascada de sustancias orgánicas desde arriba. La gran diferencia era la temperatura. La Tierra estaba más cerca del calor útil. Titán, en cambio, vive bajo un invierno permanente. Allí, lo que cae del cielo no alimenta océanos templados. Se mezcla con niebla, polvo y frío. Y entonces aparece la primera gran pregunta que nadie podía esquivar. Si el metano está ahí desde hace tanto tiempo, ¿por qué no se agotó ya? Los cálculos decían que debería haberse perdido hace muchísimo. Sin embargo, sigue presente. Algo lo repone, algo lo alimenta. Y eso significa que el paisaje químico de Titán nunca estuvo quieto. Algunos investigadores pensaron que, al formarse la Luna, había tanto metano almacenado que todavía queda reserva. Una despensa antigua, cerrada desde el origen. Otros miraron más cerca de la superficie. Tal vez, dijeron, hay procesos químicos todavía activos. Tal vez la propia roca libera gas. Y luego llegó la idea que hizo que muchos se quedaran en silencio. Tal vez existan organismos capaces de producir metano como parte de su ciclo vital. No se trataba de probar vida compleja, ni siquiera de imaginar criaturas visibles. Era algo más primitivo, más profundo. La posibilidad de una química viva, o casi viva, en un lugar donde nadie esperaba encontrar nada parecido. Y entonces surgió otra anomalía, el hidrógeno. No estaba en la cantidad esperada. Debería haber mucho menos del que se observaba en la atmósfera. Pero el problema no era solo cuánto había, también era dónde estaba. Cerca de la superficie parecía demasiado poco. Más arriba, en cambio, había más del que debería existir. Mire esto como una escena de crimen. Un gas desaparece arriba y vuelve a aparecer abajo. Algo lo está consumiendo o desplazando. Algo lo está usando. Eso llevó a pensar, otra vez, en procesos biológicos. Como si la superficie escondiera un mecanismo que devora hidrógeno y deja un rastro invisible. Y ahora conviene bajar un poco más. Vamos a la superficie, porque ahí el misterio cambia de textura. Ya no hablamos de nubes químicas, sino de terreno, de relieve, de un mundo que, visto desde arriba, se parece demasiado al nuestro. La primera imagen obtenida con BIMS muestra algo engañoso. A simple vista podría pasar por una llanura terrestre. Hay manchas, sombras, formas suaves. Nada parece absolutamente extraño. Y sin embargo, todo pertenece a una luna cubierta por una atmósfera espesa. La mente tarda un segundo en aceptar lo que ve. La semejanza se vuelve aún más inquietante cuando aparecen los mapas topográficos obtenidos por radar. Las líneas recuerdan valles, llanuras y depresiones conocidas. Uno siente esa punzada extraña del déjà vu, como si la naturaleza hubiera repetido una receta en otro rincón del sistema solar. Pero hay una ausencia que pesa más que cualquier parecido. Titán tiene muy pocos cráteres de impacto, muy pocos para un cuerpo expuesto al espacio durante tanto tiempo. El mayor, Minerva, alcanza un tamaño enorme y aún así sigue siendo una rareza. La explicación fácil dice que la atmósfera densa destruye muchos objetos pequeños antes de que toquen el suelo. Eso ayuda, pero no resuelve todo. La consecuencia es grave. Si hay tan pocos cráteres, fechar el terreno se vuelve casi imposible. Y sin edades claras, los científicos no pueden saber con seguridad cuánto ha cambiado realmente esa superficie. No pueden decir si Titán sigue vivo por dentro, si su corteza se mueve, o si existe algo parecido a una tectónica escondida bajo el hielo. Esa incertidumbre deja un paisaje sospechosamente liso, demasiado liso, como si algo hubiese borrado las huellas una y otra vez. Ahora cierre los ojos un instante e imagine la luna sin su atmósfera. El cuadro cambia por completo. Lo que antes parecía uniforme empieza a mostrar regiones oscuras que llamaron la atención desde el principio. Durante años, muchos pensaron que allí estaban los océanos de metano. Grandes mares negros, tranquilos, extendidos bajo un cielo imposible. Pero cuando Huygens descendió en esa zona, no encontró líquido, encontró suelo. Y no un suelo cualquiera, eran desiertos. Ese giro fue brutal.
Lo que parecía agua resultó ser polvo. Y al comparar esos desiertos con los de la Tierra, la similitud volvió a desconcertar. No eran una copia exacta, pero sí un eco reconocible. Las mismas fuerzas, los mismos barridos del viento, las mismas acumulaciones de material fino. En Titán hay estaciones, hay vientos, hay movimiento. Y con todo eso se forma un sistema de dunas hecho de tolinas, hollín y compuestos orgánicos. Dunas oscuras, largas, extendidas como cicatrices sobre el suelo. Aquí la baja gravedad cambia las reglas. Un viento de apenas 11 millas por hora puede levantar polvo y empezar una tormenta. En la Tierra eso parecería una brisa incómoda. Allí basta para mover un mundo de partículas. Y todavía queda la pregunta más desconcertante de todas. Si ese material es orgánico, ¿de dónde salió exactamente? Durante un tiempo se pensó que venía de la lluvia de metano, que el metano arrastraba la materia hacia abajo, que al evaporarse dejaba restos secos, como si limpiara la superficie con una mano fría. Pero hay un problema. En Titán no llueve tanto como para explicar todo eso. Por eso la idea que más peso tiene hoy es otra. Esas partículas podrían caer directamente desde la neblina superior, como una nieve oscura, una nieve química, una lluvia silenciosa que, capa tras capa, va cubriendo el suelo sin que nadie la vea caer. Y si uno une todas esas piezas, la imagen resulta todavía más inquietante. Arriba, la fábrica química, en medio, la neblina, abajo, los desiertos, todo conectado por una caída lenta, todo alimentado desde el cielo. Lo que vieron primero fueron cauces secos, como cicatrices abiertas sobre una piel helada, y después vino la búsqueda de líquido. No de una vez, no en todas partes. En el sur de Titán apareció el lago Ontario, el último que seguía lleno en esa zona. Alrededor, sin embargo, había docenas de cuencas vacías, como si el suelo hubiera guardado el recuerdo de un mar y luego lo hubiera perdido. Mírelo con calma en la cabeza. Un paisaje de orillas mudas, barro congelado y un silencio que parece anterior a nosotros. Ese silencio, precisamente, es lo que inquieta a los científicos. Porque el fondo de esos lagos sigue siendo una incógnita. Nadie sabe con certeza de qué están hechas sus orillas, ni qué quedó atrapado abajo cuando el líquido desapareció. Y entonces, en el Polo Norte, apareció algo todavía más grande. Mares enteros, con ríos que desembocan en ellos. Kraken Mare y Ligeia Mare se convirtieron en nombres imposibles de ignorar. No eran charcos, eran verdaderos cuerpos de líquido sobre otro mundo. Una rareza absoluta, una escena que obliga a bajar la voz. Pero la gran pregunta no estaba en el mapa, estaba debajo de ese hielo. Y ahí es donde la historia se vuelve mucho más extraña. En la superficie de Titán se han visto grietas por las que sale agua líquida. Eso apunta a un océano oculto, cálido en comparación con el exterior, encerrado entre dos capas de hielo. Arriba, una costra helada, abajo, otra barrera. En medio, un mar que no toca el núcleo de la Luna. Parece una presión, pero no está quieto. La gravedad de Saturno tira de él, lo estira, lo comprime y lo sacude. Y ese vaivén produce mareas internas, como si la Luna respirara por dentro. Ese movimiento no solo calienta el océano, también parte la corteza superior. Imagine la escena. El hielo cruje, una grieta se abre, y por allí se escapa una mezcla de agua con acetona, empujada hacia arriba como si algo vivo intentara salir. Después se encuentra con el polvo orgánico que cae del cielo. En Titán, ese polvo es parte del paisaje. Llega desde la atmósfera, se acumula, se mezcla, se congela. El resultado es un mundo que conserva condiciones parecidas a las de la Tierra de hace miles de millones de años, solo que muchísimo más lejos del Sol, muchísimo más frío, y por eso mismo, tan valioso para los científicos. Porque mirar Titán es, en cierto modo, mirar un espejo viejo de nuestro propio origen. Y aquí conviene detenerse un momento, porque la verdadera fuerza de Titán no está en lo que tiene, sino en lo que parece imposible que tenga. A simple vista debería ser un desierto químico, frío brutal, casi sin oxígeno, un paisaje regado por hidrocarburos, una superficie que, dicho sin adornos, parece un lago de gasolina congelada. Bajo esa idea, la vida no tendría espacio, no podría organizarse, no podría sostenerse, o eso creímos durante mucho tiempo, hasta que apareció otra posibilidad. El científico Chris McKay propuso que en Titán podrían existir bacterias metanógenas, parecidas a algunas que conocemos en la Tierra, seres diminutos que se alimentarían de hidrógeno y acetileno y que transformarían ese consumo en metano. Esa idea encaja con un detalle que siempre ha desconcertado a los astrónomos. Hay poco hidrógeno cerca de la superficie, pero mucho metano en la atmósfera, como si algo lo estuviera fabricando una y otra vez, como si el propio mundo respirara por grietas invisibles. Pero no todo encaja tan fácil. El metano y el etano no se comportan como el agua, y ahí está el nudo de todo. En la Tierra, el agua es el gran aliado de la vida.
Disuelve, limpia, transporta, separa lo útil de lo tóxico. Permite que la célula funcione como una pequeña fortaleza. En cambio, el metano y el etano no ayudan del mismo modo. No sirven igual para construir una membrana celular, esa piel mínima que protege y filtra. Por eso, durante años, la idea de vida en Titán sonó casi como una osadía. Pero la osadía empezó a ganar terreno. Hace poco, investigadores chinos lograron sintetizar unas moléculas llamadas azotosomas, estructuras orgánicas capaces de formar una membrana estable en un entorno de metano o etano. Visto de cerca, eso cambia el tono de la historia. Ya no hablamos solo de imaginación, hablamos de una posibilidad química real, una célula distinta, un tipo de envoltura distinta, una biología que no necesitaría parecerse a la nuestra para existir. Piense en eso por un segundo. No sería una copia de la vida terrestre, sería otra forma de vida, escrita con una gramática extraña. Y todavía hay más. Observaciones hechas con telescopios ALMA, en México, mostraron sustancias que podrían servir como base para esos azotosomas, en cantidades tan grandes que, sobre una superficie pequeña, podrían llegar a existir multitud de esos organismos. La cifra exacta importa menos que la imagen. Lo verdaderamente inquietante es la idea de un suelo tan cargado de material orgánico que podría sostener una química activa, silenciosa, casi invisible. Muy lenta, sí, pero activa. Entonces llegó otro golpe a las certezas. Un lago asfáltico en la Tierra. No de agua, no de vapor, de asfalto natural, petróleo y compuestos de hidrocarburos complejos. De allí se extrajeron muestras con millones de bacterias anaerobias vivas, organismos antiquísimos, acostumbrados a respirar sin oxígeno y a alimentarse de hidrocarburos. No solo sobrevivían, trabajaban esa materia oscura y espesa como si fuera alimento. Era una advertencia y una pista al mismo tiempo. Si algo así puede existir aquí, en una pesadilla aceitosa, ¿por qué no podría existir algo parecido en Titán? Ese es el verdadero golpe final. No hace falta un planeta templado para imaginar vida. A veces basta con una química paciente, un refugio líquido y un entorno que parezca hostil para todos menos para ella. En Titán, esa vida podría estar en la superficie, escondida en mares de metano, o bajo el hielo, en un océano cálido y oscuro. Tal vez no sería rápida, tal vez no sería abundante, pero podría ser real. Y eso cambia todo, porque Titán no es solo una luna lejana, es una pista congelada de cómo pudo empezar todo aquí, una copia borrosa de la Tierra primitiva, un mundo donde aún se mezclan la escarcha, la química y el tiempo. Y mientras esperamos la próxima misión que vuelva a acercarse a sus mares y sus grietas, queda una imagen difícil de soltar. Una luna naranja, inmóvil bajo la sombra de Saturno, con ríos de metano deslizándose en silencio sobre un paisaje que quizá, solo quizá, no esté tan muerto como parece.